Falta de quórum. Muy buenos días, buenas tardes a los presentes. Ha sido el subsecretario de Trabajo y Previsión Social, que viene en nombre de la ministra, ¿no? Bien, vamos a esperar si que llega alguien más para los proyectos que tenemos en votación en la cuenta, pero subsecretario, fundamentalmente la citación es para que nos explique sobre la viabilidad de modificar la edad de acceso a la PGU para mujeres comenzando desde los 60 años, dado que es una petición que nos han hecho como Comisión de Adulto Mayor y el demás proyecto no implica la venida del subsecretario. Así que fundamentalmente el subsecretario es el acceso a la PGU a mujeres sobre 60 años y no a 65 como está ahora. ¿Cuáles son las razones y cómo se podría viabilizar ese hecho? Le damos la palabra y bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar al senador Sandoval y a usted, presidente. Respecto a la pensión garantizada universal, yo quería recordar algunos elementos que la caracterizan. Este es un beneficio que en el año 2022 reemplazó a los beneficios del sistema de pensiones solidarias, la pensión básica solidaria, y que tiene como objeto de beneficio a las personas que tengan 65 años o más, sean hombres o mujeres, aquellos que cuenten con una pensión base menor a 1.158.000 pesos aproximadamente, que no pertenezcan a un grupo familiar que corresponde al 10% más rico de la población, es decir, cubra el 90%, y que en el caso de ser extranjero acredite una residencia en Chile por un tiempo no inferior a 20 años, sean estos continuos o discontinuos. Hoy en día la pensión básica solidaria tiene un monto máximo de 214.296 pesos y que para aquellos beneficiarios cuya pensión base sea inferior o igual a los 729.764 pesos, va en forma íntegra, pero este monto va disminuyendo hasta alcanzar el tope, como mencionaba, del 1.158.000 pesos, va disminuyendo en forma proporcional. En el proyecto de reforma previsional, el proyecto de ley que el Gobierno ha estado impulsando, la propuesta del Ejecutivo es aumentar este valor de la PGU a 250.000 pesos, en el entendido que este monto está algo por sobre la línea de la pobreza, que está en torno a los 230.000 pesos, porque el objetivo de la pensión garantizada universal es establecer un piso universal en el cual no existan adultos mayores en situación de pobreza. Hoy en día esta pensión alcanza poco más de 2,2 millones de beneficiarios que tienen tanto la PGU como el aporte previsional solidario de vejez, que es un beneficio que viene del sistema de pensiones solidario, pero que en algunos casos puede ser superior a la PGU y por eso es que se mantienen estas pensiones de vejez. Es un importante, este beneficio tiene un importante componente de género. Cerca del 59% de los que reciben este beneficio son mujeres y el 72% de los que lo reciben son lo que se denominan PGU no contributiva, es decir, personas que no tienen ninguna otra pensión porque no han acumulado en otro sistema previsional y de ellos el 72% son mujeres. Estamos hablando de casi 1.300.000 mujeres comparado con poco más de 900.000 hombres que son beneficiarios de la PGU a junio del 2024. Para acceder en términos de edad a la PGU, tal como se ha señalado, hoy día el requisito es de tener 65 años, independientemente del sexo del solicitante. La decisión principal por la cual se establece estos 65 años como edad mínima, sin distinción de género, por una parte simplificación del sistema, hombres y mujeres acceden a la misma edad, pero también evitar desigualdad y complicaciones que pudieran surgir de algún tratamiento diferenciado, pero también considerar el hecho que las mujeres, en este caso,
existe una situación en la cual, como la ley establece una jubilación legal a los 60 años, tenemos la condición de que la PGU establecida a los 65 años genera una ventana de tiempo en la cual la persona podría estar jubilada y no estar recibiendo nada más que lo que se denomina la pensión autofinanciada, que es la que se origina por los ahorros que ha tenido durante su vida laboral, y solamente puede percibir la PGU o el complemento de la PGU a partir de los 65 años. La razón principal por qué esto se hace es que se pretende incentivar la postergación de la edad de jubilación efectiva, en este caso de las mujeres, que sabemos viven más. Y inmediatamente surgirá la pregunta, bueno, si el incentivo es que esto queremos postergarlo, ¿por qué no se sube la edad de jubilación? Quiero responder en ese sentido que, desde el punto de vista del gobierno, eso no está considerado en su objetivo ni su programa, pero al mismo tiempo reducirla, la edad para acceder a la PGU, iría en contra de este objetivo que se ha planteado, que es incentivar la postergación de la edad de jubilación efectiva, en este caso de las mujeres, con el objetivo de equiparar esta dimensión entre ambos sexos y aumentar de esta forma el periodo de acumulación de ahorros previsionales para las mujeres, para que en definitiva puedan tener una mayor pensión al momento de retirarse. Hoy día la diferencia de edad de jubilación efectiva entre ambos sexos corresponde a un 61,6 años en el caso de las mujeres y a 65,5 años en promedio para el caso de los hombres, con una diferencia de 3,9 años, que es un mayor periodo para acumular fondos y un menor periodo para financiar pensiones en el caso de los hombres. Esto se explica, entre otras cosas, como ya sabemos, por la expectativa de vida al momento de jubilarse. Hoy en día los hombres sobreviven sobre su edad legal de jubilación en un promedio de 21,6 años, en cambio las mujeres sobreviven 30,8 años por sobre la edad de jubilación, lo cual genera una diferencia entre hombres y mujeres de 9,2 años de diferencia en términos de expectativa de vida. Finalmente quería mencionar que probablemente una de las razones tenga que ver con el costo fiscal de una medida que implique incrementar o disminuir el umbral de acceso a la PGU. Pero este tema es bastante complejo de calcular, no es solamente el hecho de agregar aproximadamente entre 550 a 560 mil mujeres que tienen una edad entre 60 y 64 años, sino que también hay una serie de costos y efectos indirectos sobre otros instrumentos que mantienen el mismo requisito. Por ejemplo... ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. De esas 560.000 mujeres, entre los 60 y los 65 años que no están optando a la PGU, ¿qué número de ellas tiene pensión autofinanciada? Hoy día, si tomamos el promedio, del promedio de esto, perdón, aquí tengo la cifra, si aplicamos el mismo promedio para la totalidad de la PGU, si lo proyectamos a este segmento de 60 a 64, el 72% de ellas no tiene otra pensión. ¿No? O sea, esas personas tienen que esperar para tener una pensión a los 65 años. ¿No? Si es que proyectamos, no tengo el dato exacto del segmento 60-64, pero si le aplicamos el del universo, hoy en día el 72% de esas pensiones solamente no tienen otra fuente de previsional que no sea acceder a la PGU. Pero lo que quería mencionar, que el calcular el costo fiscal, como digo, no solamente es el cálculo directo de estas mujeres que podrían acceder, sino también el efecto en otros instrumentos como el bono por hijo o el bono bodas de oro, que utilizan los 65 años como referencia. Obviamente, si hay una reducción en la PGU, habría una presión por cambiar esto. Y así también habría una menor contribución a la pensión autofinanciada, porque el periodo de cotización se disminuiría, con lo cual, por otro lado, se incrementa el costo
de otro tipo de contribuciones que puede hacer el Estado para mejorar este tipo de pensiones, algunas de las cuales están incluidas en el proyecto de ley de reforma previsional. Por lo tanto, como digo, el cálculo es complejo y en ese sentido, para tener una visión más exacta, creo que lo óptimo sería poder hacer esta consulta a la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, quienes tienen la visión financiera en su conjunto. Es cuanto puedo informar, presidente. David, no sé si tiene alguna consulta. Sí, muchas gracias, presidente. En realidad, bueno, esta es una comisión que transita con los temas de los adultos mayores, personas con discapacidad y por lo tanto se conecta con la sensibilidad de lo que significa hoy día el proyecto de reforma previsional, la jubilación, particularmente la jubilación. Y evidentemente que, claro, estamos enfrentados a este requerimiento, como bien dice el presidente, que plantean las comunidades. Yo no entiendo que aquí detrás de esto hay efectos de diversas naturales, y particularmente financieros, que por lo demás el gran cuello de botella que en este momento existe para la gran reforma propiamente tal. De todas maneras, yo, presidente, más que nada le agradezco la disposición porque el subsecretario siempre ha sido súper claro en sus presentaciones. Le pediría que nos pudieran hacer llegar esa minuta que tienen, porque maneja las cifras que a nosotros son súper útiles en las discusiones más en detalle. Viene una gran discusión con el tema de la reforma y evidentemente que nos interesa contar con esa información. Siempre apelamos a que las personas que están en esta condición obviamente tengan un acceso diferenciado. Muchas de estas personas, como dice usted, por ejemplo, que no están en el sistema contributivo, trabajaron toda su vida. Y no solamente son gente que era dueña de casa, que ya de por sí, ¿verdad?, se reconoció hace bastante tiempo atrás el valor que esto tenía, sino que también hay muchas actividades que no tienen precisamente, hay trabajadores por cuenta propia, la informalidad desatada en diferentes ámbitos. Nosotros lo vemos mucho, por ejemplo, con trabajadores agrícolas, trabajadores del mundo de la pesca artesanal, autónomos, que evidentemente hay una dificultad enorme, pero esperamos que se hagan cargo en esta gran reforma de los temas que les interesan a los mayores y mejorar el nivel de jubilaciones que hoy día tenemos en nuestro país. Gracias, presidente. Una apreciación general solamente. Gracias, senador. Sí, es una información que la vamos a requerir, sobre todo para el análisis de la discusión, tanto de la ley que se viene de reforma de pensiones como la ley de presupuesto, dado que es allí donde se fija el presupuesto nacional y ver estos detalles que son relevantes para las comunidades, o como por ejemplo cuando se sigue cobrando la salud del marido fallecido, es otro elemento que para nosotros es vital encontrar respuesta, o cuando un pensionado sigue trabajando. Me tocó ver esta semana gente que sigue trabajando y que por trabajar, dado que no alcanza las pensiones, por ejemplo, queda fuera de los beneficios del subsidio que se entrega para la electricidad. O se le sigue cobrando tanto la salud por el hecho de estar pensionado, pero también por el hecho de seguir trabajando, dado que la pensión no alcanza. Entonces, esas tres consultas se las haríamos llegar a usted, señor subsecretario, por oficio, para así enriquecer la discusión que tengamos presupuestaria y la discusión también que tengamos en la reforma de pensiones. Presidente, si me permite. Sí, tiene la palabra, señor. Sí, entendemos que en el mundo de las personas mayores, que el segmento con el cual nosotros trabajamos desde esta comisión y las personas con discapacidad, evidentemente que la red de apoyo del Estado en estos casos, muchos de ellos es fundamental. Nosotros veíamos a propósito, presidente, las cifras de ahorro previsional. Si no, el subsecretario me las desmiente si mis cifras no están equivocadas. Según los datos que hay hoy día, casi el 76% de los cotizantes tiene menos de 20 millones de pesos de ahorro previsional. Solamente el 1,3% de todo el sistema de cotizantes supera los 100 millones de pesos. El 1,3% que le aseguraría una jubilación que bordearía los 600.000 pesos.
O sea, el desafío no es menor desde el punto de vista tema, y más encima agreguemos el 28 o 29% según la última cifra de la informalidad laboral, que la vemos en las calles todos los días, ¿verdad? El tema está, subsecretario, que nosotros abregamos por esas personas que además son gente que vivió una época económica, social y hasta política radicalmente distinta también, y que hoy día son la gente que está mayores de 65 años que están precisamente en esa condición. Por eso vamos a estar súper atentos cómo prospera esta reforma. Sí, perdón, y agregar, subsecretario, que si el upgrade, digamos, es que la edad de jubilación, ¿no es cierto?, pueda aumentar o esos años la persona pueda cotizar, pero si llegue llegando el mismo 72% no cotizando, claramente no se está cumpliendo con el objetivo, digamos, de que esos 4 años o 5 años sean de aumento de cotización. Entonces yo creo que ahí está el problema, que son 5 años finalmente no de aumento de cotización, sino que aumento de la espera solamente para obtener ciertos beneficios. Por su intermedio, primero mencionar que gustosamente podemos contestar las preguntas adicionales que se puedan hacer sobre respecto. Mencionar solamente que sí los aspectos fiscales tengan en consideración quien tiene esa información es el Ministerio de Hacienda. Solamente interrumpirlo, sí, porque el hecho de disminuir la edad a las mujeres a los 60 años, y usted decía no está dentro del programa, pero sí estuvo dentro del programa del presidente Boric. Solamente aclarar que el presidente Boric sí se comprometió a ver esto. Presidente, antes de que subsecretario, sí, hay un solo tema, como esta comisión es de personas mayores y también de adultos, de personas con discapacidad. En un minuto se planteaba en la propuesta del presidente Piñera, entiendo, ¿verdad?, respecto del tema de un seguro complementario en materia de dependencia. Sí. Que aquí vemos mucha gente que queda en condición de dependencia y normalmente se transforma, ¿verdad?, en un tema para las familias. Los cuidadores son esencialmente mujeres y la red de apoyo no necesariamente satisface el gran problema que significa tener personas, hay veces con dependencia severa, que son casos que a mí me ha tocado conocer casos en mi región, ¿verdad?, dramáticos de personas mayores con grado de dependencia severa atendidos por adultas mayores, bastante en condiciones bastante precarias. Por eso, ¿qué pasa en esa última línea nomás, dado que está en relación con la comisión? Me voy a tomar de la intervención de Senador Sandoval, también para preguntar. Hace 2 semanas tuvimos acá una agrupación Down, donde los niños seguían trabajando y lo beneficioso era que no había un corte a los 24 años, sino que mantenían el cuidado para no destruir el avance que existía. Entonces, estas personas finalmente terminaban no teniendo, y ahí quiero preguntarle cómo funciona el sistema con las personas que tienen un grado de discapacidad, tienen la pensión por discapacidad, pero por trabajar pierden la pensión de discapacidad. Si están así o si han explorado en aquello para que no tengan que elegir entre la remuneración y la pensión por discapacidad. Gracias, presidente. Por su intermedio, a ver, primero, bueno, como mencionaba, creo que la información de carácter fiscal importante requerir la Hacienda. En segundo lugar, mencionar que respecto a la pensión garantizada universal, de parte del Ejecutivo, en particular a través del Instituto de Previsión Social, se está haciendo un esfuerzo muy importante, porque todavía quedan alrededor de 56.000 personas que tienen derecho a la PGU y que no han sido ubicadas o no se acercan. Ahí hay un programa que se llama PGU en tu barrio, donde en las plazas, en las ferias o incluso yendo en algunos, sobre todo lugares rurales, se hace un esfuerzo para poder ir encontrando a estas personas y se han ido disminuyendo en forma muy importante, pero aún así existen 56.000 personas que, ya sea por desinformación o por algún otro factor, no acceden al beneficio. Entonces ahí hay un tema que resolver. Respecto a las personas con discapacidad, en efecto, esto es una opinión bastante personal, pero creo que siempre ha sido un elemento como medio olvidado dentro de esta reforma de pensiones. Siempre hemos abordado la reforma de pensiones desde el punto de vista de la vejez, pero la discapacidad
no hay ninguna mención al respecto en el proyecto de ley, ni en las propuestas que se han hecho por los diversos sectores. Las pensiones de discapacidad no están siendo abordadas. La mención que hacía el senador Bianchi, en el sentido de que hay un primer periodo de aquellas personas que tienen una discapacidad antes de los 18 años, y ahí hay un sistema de discapacidad que da una pensión modesta, yo diría, que solamente puede accederse a una pensión ya autofinanciada, que podría ser en el caso de los trabajadores, que lo financie con el llamado seguro de invalidez y sobrevivencia, que es uno de los elementos que financia a aquellas personas que quedan inválidas durante su periodo laboral, o en el otro caso es que pueden acceder a este seguro de invalidez, pero ya siendo personas mayores hay una continuidad, no hay una pérdida del subsidio. No obstante, ese subsidio, cuando no hay un factor, entre comillas, contributivo de por medio, como podría ser este seguro, es una pensión bastante básica para las personas que tienen Esta persona podría acceder a una pensión básica de invalidez, que es la equivalente a la PGU hoy día, en la medida que su incapacidad laboral supere el umbral del 50%, umbral que es evaluado cada cierto tiempo. Por lo tanto, las personas no, por así decirlo, no aseguran una pensión, sino que cada cierto tiempo tienen que pasar por un examen médico que vaya revalidando su condición de invalidez, que es superior al 50%. Por lo tanto, como digo, hasta los 18 años hay una pensión que el Estado tiene fija. A partir de los 18 años pueden acceder a la pensión garantizada universal o a la pensión básica de invalidez, que es la que tiene el sistema. Pero claramente ahí hay una situación porque hay varias situaciones en las cuales las personas tienen una pensión de invalidez que está financiada por algún régimen laboral, o aquella situación que se haya producido por una causa laboral, por situaciones de accidente del trabajo. Cuando llegan a la pensión de vejez, esa pensión de invalidez cesa y se transforma en la pensión de vejez que conocemos. Si esa persona no tiene los recursos acumulados porque no ha trabajado, su derecho queda radicado en la pensión garantizada universal, y se producen ahí unas caídas no menores de ingresos. Eso es toda una situación que no ha sido abordada, pero como dice el senador Sandoval, en realidad siempre vamos a llegar al mismo punto. ¿Cómo financiamos esto? ¿Cómo financiamos el cambio de una PGU anticipada en el caso de las mujeres? ¿Cómo financiamos una situación en la cual no haya esta caída entre pensiones de invalidez de un régimen, cuando la persona cumple los 65 años, queda con una pensión de vejez inferior? Son situaciones que todavía no han sido abordadas, porque en definitiva tenemos que encontrarle el financiamiento de cómo poder hacerlo. Eso, presidente. ¿Tenemos alguna idea, presidente, de financiamiento? ¿No? Revirtamos, por ejemplo, el famoso impuesto, así como el cobre se dice que es el sueldo de Chile, hagamos que los impuestos emanados desde la minería sean las pensiones de los chilenos, o por lo menos contribuyan a eso. Se aprobó, por ejemplo, el caso del royalty minero, y hoy día hay una cantidad no menor de recursos asignados a ese tema, distribuidos en gobiernos regionales, en municipios. Revirtamos el fondo de financiamiento, son varios cientos de millones de dólares asociados a ese fondo. Hace un par de semanas atrás se aprobó este programa de responsabilidad tributaria que trata de apuntar hacia la elusión, la evasión, y el ministro Marcelo hablaba de otra cantidad importante, cerca de 5.000 millones de dólares, 1,5, 1,6% del PIB. Ya totalizamos más de 6.000 millones de dólares en esos dos elementos. Yo estaría dispuesto a que le quitaran a mi región el fondo complementario del royalty a los municipios, si supiera que eso va a financiar las jubilaciones, las pensiones de la gente que en nuestro país está más complicado. ¿Alguna idea que pudieran plantearse, presidente, nada más? No, sí lo entendemos, que hay un ámbito fiscal que tendremos que ver la instancia, pero sí le pedimos la información, don Claudio, y le agradecemos la presentación. Teníamos además en tabla por
por votar algunos proyectos, pero dado que estamos fuera de quórum, vamos a postergarlo para la próxima semana y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.